Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir con la participación de un destacado profesional dominicano nuestro que nos representa en el exterior, urbanista, acabamos de decir, persona que ha estado estrechamente vinculado a lo que de una forma u otra nosotros representamos en el mundo exterior, y quien ha participado en muchas cosas importantes, ha sido asesor del Consejo de la UNESCO, ha escrito libros en cuanto a lo que tiene que ver con la diáspora y el desarrollo, y ha sido, reitero, muy destacado en esta área. Y vamos a hablar de un tema que indiscutiblemente es un tema que nos mortifica, nos preocupa, pero aparte de mortificarnos y nos preocupa, es un tema de una actualidad cada día mayor y de mayor importancia, valga el término repetido, tratándose de que en las urbes, como el caso nuestro de la parte metropolitana, el asunto del urbanismo, de la circulación y otras cosas más que tienen que ver y se desprenden de esto, ya forman un problema, forman un tema, vamos a decirlo de esa forma, que nos permite a nosotros estar ocupados y pendientes de lo que sucede. Rodolfo, muchísimas gracias, arquitecto, por estar con nosotros, y vamos de inmediato a entrar en materia. Aunque tú estás fuera, yo sé que tú estás muy al tanto también de lo que ocurre aquí en República Dominicana, porque ese es tu principal objetivo, conectarnos a nosotros fuera y representarnos a nosotros fuera. Así es. Vamos a entrar y dándote de nuevo la bienvenida con el caso de República Dominicana. Apenas tenemos unos meses que inauguramos una nueva gestión aquí en el ayuntamiento, y lógicamente dentro de los pilares que la administración del ayuntamiento del Distrito Nacional se ha colocado como punto fundamental ha sido la gestación de una normativa en cuanto a la parte de la transformación en términos de urbanismo, en términos de la alcaldía en sentido general. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Primero, darte las gracias por la invitación y agradecer a todos los televidentes que nos están viendo y escuchando en este momento. La pregunta es una que se viene haciendo desde los años 70 en República Dominicana. Y para nuestro beneficio, nuestro país, y si se quiere nuestra ciudad capital, ha ido siempre acorde con los avances que han mostrado las grandes urbes del mundo. Y siempre se ha cuestionado alrededor de si estamos viviendo en la ciudad correcta, de la forma correcta, capitalizando no solamente sus recursos, sino la planificación de sus recursos. Bueno, República Dominicana, incluso con el nuevo gesto de los profesionales que se encuentran actualmente en el ayuntamiento, como lo que estaban anteriormente, bien fijaron políticas que si quiere desarrollan o crean el espacio para que surja una tendencia de renovación municipal, no solamente en el orden, si se quiere, administrativo, sino en el orden de ejecución. La ciudad que a lo mejor tú y yo recordamos cuando éramos niños, de que habían carros de concho que iban de un color, manejaban uno y de un color eran los otros, o los de placa pares o los placanones, eso se ha superado. Pero con la facilidad de que hemos creado túneles y se han creado dentro de la ciudad pasos a desnivel, entonces si se quiere, el protagonista de la ciudad se perdió. Y la ciudad, su nombre dice, su protagonista es el ciudadano, no es el vehículo. Y estamos en el momento donde estamos recuperando los espacios públicos para hacer del ciudadano de nuevo el protagonista de la ciudad. Ahora, con los cambios de movilidad y las nuevas plataformas internacionales como lo es Uber, como lo es Lyft, nos estamos encontrando de que el ser humano ya entiende que el valor de su tiempo supera el vehículo que él quiere manejar. Es decir, ya el vehículo será, o eventualmente, no solamente un elemento de lujo, sino un elemento de diversión para fin de semana o para salir a hacer algún tipo de trayectoria alrededor del país, en fin, para una movilidad como esparcimiento, no como una movilidad necesaria física. Y si la pandemia nos ha mostrado a nosotros que éramos capaces de dar el salto al país que íbamos a tener dentro de 10 o 15 años, pues ya asumámoslo. Y desde entonces las autoridades del ayuntamiento que comiencen a fijar las políticas necesarias para comenzar ya a vivir en ese mundo que estábamos previendo dentro de 15 años. Y en ese orden, interesantísimo lo que acabas de decir, cuando señalas que quizás
Alguna gente oye esto y cree como que es una quimera, como que eso está muy lejos, que pensemos ya en que el vehículo va a ser para tenerlo guardadito en la casa y usarlo como tú señalas, prácticamente para darse una vueltecita con la familia y utilizar aquellos medios de transporte que verdaderamente permitan eh, un desenvolvimiento mucho más efectivo, mucho Sí. más tranquilo y de mayor tranquilidad, reitero, y valga la redundancia, emocional para el propio que lo usa y lógicamente también de mucho mayor impacto positivo económico en términos particular y en términos colectivos. Claro. Ahora, yo te pregunto, Rodolfo, fijándonos en eso, ¿cómo tú proyectas el crecimiento urbano relacionándolo con esa parte en Santo Domingo? Tú me estás hablando de que la pandemia va a acelerar muchas cosas. ¿Entiendes tú que la pandemia, lo que estamos viviendo y que no sabemos cuándo va a terminar todavía, porque por más que nos hablan, hasta que no tengamos algo definido, no sabemos cuándo termina? ¿Entiendes tú que lo que puede ocurrir en Santo Domingo desde el punto de vista del crecimiento urbano en los próximos 10 años ha sido alterado por esta situación de la pandemia, ha acelerado algunos cambios necesarios? ¿O cuál es la proyección que tú ves? Mi proyección como profesional del área es que yo entiendo que la pandemia es una bendición en ese orden, en lo que se refiere al desarrollo urbano. Es decir, lo vemos bien a través de la historia de la República Dominicana, específicamente la capital. Nos tomó 50 años superar, si se quiere, las limitaciones que nos tenía el viejo Gascue, en fin, todo lo que era Ciudad Nueva. Nos tomó 50 años superar eso. Después nos tomó unos 20 años más superar las demarcaciones de lo que llamamos después la Máximo Gómez y Villajuana. E incluso recuerdo bien cuando las praderas a finales de los 80, al igual que por allá por la Agustina, la Fe, eran consideradas las afueras de la ciudad. Es decir, cuando el zoológico lo pusieron por los predios de más abajo de Cristo Rey, se consideraba que eso estaba mucho en las más afueras, esferas posibles, es decir, de la Bueno, capital. yo me acuerdo de cuando yo venía de mi ciudad natal, de San Francisco me corría la capital. Estamos hablando en el 79, ya hace 41 años. Y cuando yo veía un negocio que era de helado, se puede decir el anuncio, porque ya no existe, helado Sí. Frigor, yo decía, estoy llegando a la capital. Y eso prácticamente ahora está en el centro de la capital, ahora, Así es. donde estaba eso. Así es. Entonces, ya nosotros aprendimos a desprendernos de ese casco urbano, de ese, si se quiere, de ese polígono central. Incluso, todavía queda impregnado dentro del dominicano algo de eso, principalmente lo que tenemos de 40, 50 años, que hacemos todavía comentarios como el hecho de que vamos a quedarnos por aquí por la Churchill y si tú le dices vamos a bajar al malecón, te dicen para allá abajo, tan lejos. Es decir, todavía el dominicano no visualiza su ciudad como una que él quiere controlar, si se quiere, con el tiempo. Pero el tiempo hace tiempo que abandonó la ciudad. El dominicano adquirió una nueva agilidad en el negocio, en la transportación, en la forma de manejar y difundir información, incluso al punto de que dominicanos estamos ya pensando en edificios inteligentes que puedan interactuar información entre uno y el otro y saber incluso las densidades que potencialmente puedan existir en las vías de mayor tránsito de Santo Domingo. Es decir, la tecnología y los profesionales están posiblemente a 10 o 15 años de lo que está la ciudad, pero no por ello quiere decir que no vamos a alcanzarlo ni vamos a proyectarnos como tal. Tengo una anécdota que me parece sumamente interesante, que es que cuando originalmente regresé a Estados Unidos, en el 2003 que regresé a Estados Unidos, porque yo estudié aquí bachillerato y una parte de la universidad, después volví a Dominicana y allá fue que terminé la arquitectura. Pero en ese periodo que regresé en el 2003, comencé a trabajar con una compañía judía y se hizo una convocatoria de parte de la ciudad para unas modificaciones que iban a hacer a unas calles cercanas donde iban a crear un elevado. Y como soy del área, se me envía a mí para que represente la empresa en esa reunión comunitaria con la ciudad. Y estoy ahí, bueno, finalmente se termina la presentación, nos dan las pautas de cuándo se van a implementar, el orden cronológico, perdón, el cronograma de ejecución, en fin. Y regreso al martes y recibo la llamada del dueño de la empresa. Vale señalar que una empresa de 1.5 billones de dólares, no es una empresa pequeña. Y me consulta, dime Rodolfo, entonces, para cuáles son, qué tenemos que prepararnos, qué hay que hacer, qué consideras tú de qué forma nos va a impactar. Y yo le hago el planteamiento, el desglose completo, y me dice, ¿y eso es para iniciar cuándo? Y yo digo, no, en 20 años, en el 2023. Y él me dice, el 2023.
¿pero y qué clase de medida municipal es esa? Y le digo, es que las medidas urbanas responsables se hacen a 20 años, no agarran nunca a la población de sorpresa. Y entonces, se pones a ver, yo estoy a 3 años de esa reunión. Cualquier impacto que eso hubiese podido tener a ese negocio, ya lo hubiese estado planificado alrededor de esa realidad. Y así tenemos que ser en nuestra ciudad, estar planificado. Es decir, el Departamento de Correo de los Estados Unidos sabe todos los números de las casas, de todos los terrenos que potencialmente se vayan a construir en los próximos 20 años. Eso no podemos decir lo mismo por el Correo Dominicano o por Catastro, por quien finalmente fija la numeración de una casa o el nombre de una avenida. Es decir, hay una especie de estructura que eventualmente tenemos que llegar a ella. Hay unos estándares y unos patrones que las mejores ciudades del mundo bien nos han enseñado, pero a veces todavía insistimos en no aplicarla localmente. Rodolfo, en esa misma línea, oye, tomando en cuenta esa interesante anécdota que tú has hecho sobre lo que requiere en tiempo planear y proyectar la organización urbanística de una ciudad importante, como el caso nuestro de Santo Domingo, que es una Sí, metrópolis. sí. ¿Cuál crees tú, desde tu punto de vista, que sería la posibilidad? Y si estamos encaminados, si vamos en una línea a paso bien, a paso lento, o vamos a un ritmo adecuado, de que nosotros nos convirtamos en la capital, o convirtamos a la capital desde el punto de vista urbanístico y desde el punto de vista de planificación como ciudad, una ciudad compacta, eficiente. Mi mayor problema con el asunto del desarrollo urbano acelerado es cuando los intereses económicos comienzan a invadir las proyecciones de una planificación seria. Y en el proceso se borra la memoria de los pueblos. Por ejemplo, te presentaría, ¿te recuerdas cómo era la gasolinera Lira original? ¿O te recuerdas, pero eso lo recordamos tú y yo, ¿te recuerdas cómo era el Supermercado Nacional original? ¿Te recuerdas la avestruz que quedaba en la López de Vega? Y te recuerdas, yo te puedo decir cosas que tú y yo espacialmente podemos ubicarnos en un momento y en el tiempo. Y hay memorias que no pueden ser borradas por el urbanismo. El urbanismo tiene que llegar a un momento donde o él didacta las cosas valiosas de nuestro diario vivir, y hay otras que tienen que finalmente darle su curso. Como sucede en la vida, le digo a mis hijos que están todavía por definirse, que van a estudiar los más pequeños, y le digo que la arquitectura funciona igual como un ser querido en una familia. Cuando nace, da problema, hay que estar arriba de él, hay que alimentarlo, hay que asegurarse de que no tenga grietas, que no tenga problemas, porque todavía es un infante como edificación o como, en este caso, como un desarrollo urbano, una planificación urbana. Así como va creciendo como adolescente, entonces comienza a presentar los conflictos de viabilidad, de accesibilidad, de los tapones, de esto, igual como sucede con un adolescente. Posterior llega a su adultez y hay un libre flujo y si se quiere capitalización de sus recursos. Y ahí posiblemente es que Dominicana está a punto de entrar, donde todos vamos eventualmente a abandonar ese polígono central y entender que como adulto y como ciudad adulta somos más grandes que las 4 avenidas que nos definen. Durante mucho tiempo permitíamos que la Núñez de Cáceres, la Churchill, la Lincoln y más allá la Gómez definían prácticamente nuestro diario vivir, y no puede seguir siendo así. Entonces, igual con la ciudad, llega un momento como cuando tú tienes a ese ser querido dentro de la familia, que llega a ese momento de ancianidad, y entonces tú o entiendes que hay que buscar la forma de dar y de mantener la vieja viva, ¿verdad? Porque ya es un patrimonio. Entonces ahí es que pasan los edificios de ser o demolidos o sostenidos como patrimonio. Y en las ciudades y su urbanismo tiene que suceder lo mismo. Llega un momento donde tenemos que dejar ir ciertas cosas y hay momentos que no, esto no puede irse. Por ejemplo, esa entrada que tenía la feria, a lo mejor la recordamos cuando éramos adolescentes o menos, fue antes del ciclón, también éramos niños todavía, pero sé que tú sabes bien a lo que me refiero, ese portón de entrada a la feria. Eso el tiempo, no solamente un desastre natural se lo llevó, pero con ello también se llevó la memoria de todo lo que tenía que ver eso. Y nunca lo rescatamos, y eso tenía un valor, un patrimonio, aunque hubiese sido construido por una persona a la cual no queremos guardar mucha memoria, pero sí tenía una memoria hasta la Pero es la verdad, es la verdad. Oye, Rodolfo,
ya que estamos conectando urbanismo, estamos conectando con la evolución que ha venido llevando a cabo la República Dominicana y de manera específica la ciudad de Santo Domingo. Sí. ¿Entiendes tú que el urbanismo en República Dominicana tendría las respuestas adecuadas para la solución, entrando a otra parte específica, al tráfico vehicular en Sí, la sí, metrópolis? sí, sí, ¿Cuál es tu totalmente. opinión? ¿Cuál Sí, es tu opinión sobre eso? totalmente. Incluso quiero decir que los que somos, tenemos menos de 50 años, hemos o fuimos en su momento estudiantes. Perdón, porque Sí, independientemente, Rodolfo, de que tú dijiste al principio, de que estamos encaminándonos hacia una ciudad donde la utilización de vehículos, porque que cada casa, cada uno salga en un vehículo, va a ir disminuyendo y se va a hacer sí. menos necesario, sino que se va a utilizar un vehículo simplemente para salir a pasear a la familia completa. Pero no menos cierto es que todavía en la situación actual y quizás en los próximos años a corto y mediano plazo, sigue creciendo el parque vehicular en nuestra ciudad de metrópoli, ¿sí? En el país, en sentido general. Y así es, porque somos una economía adolescente. Nosotros, incluso cuando visité a Dominicana hace 5 años, en un momento, después de tener 3 o 4 años que no la visitaba, dije, aquí están pasando una de dos cosas. O viene un ciclón y yo no me he enterado, o aquí hay un gran boom económico que todo el mundo quiere sacarle ventaja. Y eso, ese dinamismo se refleja en las calles de las ciudades del mundo que tienen una economía adolescente, ¿verdad? Que está Sí, sí. en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, y todo el mundo quiere capitalizar la oportunidad porque no sabe cuándo va a detenerse. Y eso se entiende. Entonces, incluso lo que hay que eliminar es el concepto de que nuestros nacionales creen que poseer un vehículo es algún tipo de patrimonio, cuando en verdad no lo es una carga. El poseer un vehículo es, desde que tú recibes el vehículo ya comienza a despreciarse, no es algo que retiene valor, a diferencia de los muebles de las abuelas nuestras, que lo pasaban a los hijos y esos mantenían un patrimonio con el cual comenzaba la familia, el hijo, la familia. Entonces, hay un No, cierto... y se valorizaban aún más en el tiempo. Exactamente. Entonces hay un reordenamiento de valores que hay que comenzar a tomar en cuenta. Y pasa con todo en nuestra vida. Es como antes nosotros le dábamos mucha mente a un buen televisor. Hoy día sabemos que podemos reemplazarlo fácilmente. El vehículo eventualmente va hacia esa tendencia. Es un vehículo, es un elemento de utilidad que el único que va a tener valor es uno que sea antique, uno que guarde algún tipo de diseño único y exclusivo de una época que ya no existe y que va a servir para pasear. Pero en verdad el ser humano es lo que más valora en este momento. Y el dominicano lo muestra a diario, es la disponibilidad de tiempo. Y se lo ha mostrado, vuelvo y reitero, la pandemia nos obligó a vivir, a como potencialmente íbamos a vivir dentro de 15 años. Ninguna de las familias visualizaban a sus hijos quedándose en casa utilizando computadoras para estudiar desde su casa. Eso era inconcebible. Por suerte, nosotros en los años 70 tuvimos la gran dicha de tener una compañía como GTE que nos facilitó una infraestructura telefónica que potencialmente nos colocó después de México en el país Claro, mejor muy avanzado. telefónica, muy, Sí, muy sí. avanzada. Y esas son cosas que a veces los americanos dicen take it for granted, es decir, no lo tomamos, no Sí, somos sí. agradecidos de esa realidad. Pero nosotros hemos No tenido mucha ventaja. aprovechamos. Sí, no la aprovechamos. Nosotros tenemos Así. desde los años 70 nosotros hemos tenido muchos episodios. Nosotros tuvimos, si se quiere, comunicación. Posteriormente, nosotros comenzamos a pensar diferente cuando el cable llegó a nuestras casas. Ya incluso los diseñadores si se quiere, de escenografía de los canales de televisión y la misma producción cambiaron porque tenían referencias externas. Siempre he dicho que don Juan y Joaquín Balaguer, a pesar de que siempre lo he visualizado como genios y don Juan posiblemente mi mentor ideológico, siempre he dicho que puede que ellos fuesen los hombres más inteligentes del país, pero el hecho de que viajaban y tenían acceso a otros escritores y su información hacía de ellos hombres más ricos intelectualmente. Y posiblemente habían dominicanos de su misma altura, pero no viajaban, no conocían el mundo, no tenían esa referencia. Y Dominicana, por suerte, se parece más a... Cuando yo que vivo en Miami, siempre me refieren a Miami como... Miami es como Santo Domingo si todos observáramos las leyes y las cosas se hicieran de manera organizada. Bueno, Miami se parece más a cómo va a ser los Estados Unidos eventualmente, con una mezcolanza de muchas culturas, con varios idiomas, pero que todo el mundo entiende que las reglas del juego son tal y las vamos a seguir. La capital eventualmente se va a convertir en eso. Lo tomará 10, 15, 20 años posiblemente. Pero como te dije hace un ratito,
el señor cuando le llevé que la modificación urbana que iba a impactar su negocio estaba a 20 años, y ahora estamos a 36 meses de eso. Lo vio lejísimo. Sí, Rodolfo, exacto. mira, en República Dominicana nosotros, lo que tenemos ya, en el caso mío, no sé el caso tuyo, no creo, pero en el caso mío que tengo ya 50 largos, casi llegando a la curvita de los 60, eh, siempre hemos estado al tanto de que se vienen realizando por décadas estudios y más estudios sobre cómo mejorar nuestro sistema urbanístico, cómo conectar eso a lo que te acabo de preguntar, con el tráfico vehicular, con la seguridad de la ciudad. ¿Entiendes tú que en la actualidad necesitamos de más estudios o tenemos que simplemente ejecutar y aplicar cosas que conocemos y sabemos ya que lamentablemente todavía no se han aplicado? Te voy a tomar la palabra, sí, sí, tenemos que ejecutar. Lo que pasa es que por formación, no sé si lo sabes, por formación los arquitectos, si se quiere, nos crían como críticos y personas que continuamente estamos haciendo estudios y revisiones desde la plástica de un edificio hasta la forma de cómo se integra la acera y, si se quiere, la simbiosis que existe entre las calles y los edificios que si se quiere, que definen sus arrecifes como limitante, ¿verdad? Y sí, los arquitectos tenemos que comenzar a ser, si se quiere, empresarios de la industria del desarrollo urbano. Porque hasta ahora simplemente lo que hemos sido es promotores de edificios, no podemos ver más allá de la venta de uno o dos apartamentos. No entendemos el impacto de una infraestructura que, una vez puesta en su lugar, va a estar ahí no menos de 50 años. Y si esa infraestructura supera los 10 pisos, o posiblemente los 6 o 8 pisos, eventualmente eso va a estar ahí hasta la eternidad. Es decir, van a pasar una, dos y tres generaciones y esa edificación va a ser permanente, no solamente en ese lugar, sino en la historia de ese lugar. Entonces, creo que sí, que hemos llegado a un punto donde ya tanto estudio no nos pueden dar más respuestas diferentes a las que ya nosotros conocemos. Es tiempo de ejecutar y creo que los ayuntamientos de Santo Domingo, principalmente el de la capital, requieren de un presupuesto de mayor impacto. A la presidencia hay que limitarle su intervención continua dentro de las demarcaciones de las ciudades más importantes del país. No podemos seguir jugando a la política desde el Palacio Nacional a implementar políticas municipales con una visión, si se quiere, electoral nacional. Eso hay que superarlo. Y lógicamente con eso tú quieres decir que se le permita el ejercicio de las funciones de manera descentralizada a cada una de las autoridades, de los ayuntamientos, las Sí, alcaldías, sí, en lo que tiene que ver con la administración de la ciudad. así Aunque es. lógicamente hay instituciones que tienen que ver con el gobierno central, que tienen vínculos con las Así es. alcaldías, tienen Así es. vínculos con los ayuntamientos. Así es. Ahora, tú mencionaste algo, Rodolfo, hiciste una comparación con la ciudad de Miami, que es una ciudad en la cual nosotros los dominicanos ciertamente la vemos como muy relacionada a nosotros en muchos aspectos. Y dijiste algo que a mí siempre ha sido uno de los aspectos que más, con los cuales más me he identificado. O sea, tú hablaste del cumplimiento de la ley, del régimen de consecuencias. ¿Entiendes tú que en República Dominicana tenemos las leyes necesarias para tener una ciudad organizada como debe ser y que lo que pasa es que lamentablemente no hemos logrado una cultura de disciplina, de cumplimiento de las leyes o por otro lado no se ha logrado esa cultura de disciplina porque no se han producido leyes que incluyan en las mismas régimen de consecuencias que hagan que el ciudadano verdaderamente respete la misma y que se hagan aplicar. ¿Cuál es tu Sí, opinión en ese sentido? yo creo que es un asunto cultural. Dominicana tiene todo el potencial posible de ser de una ciudad de primer mundo. Y puede que yo lo diga y muchas personas se lo encuentren raro, porque pensarán que el potencial de una ciudad se mide porque sus contenes estén rotos o sus aceras estén desbaratadas. Hay que superar, si se quiere, el aspecto estético de una ciudad o de una urbe para entender su potencial económico, social, cultural, político. Hay que poder superar esas limitaciones a lo mejor visuales, si se quiere. Pero en Dominicana hay todas las leyes necesarias, incluso la recién aprobada ley hace unos años atrás del legislador Crespo,
que bien le da, si se quiere, los parámetros de ordenanza necesarias para el componente vehicular. Tenía una preguntita ahí en la parte global en eso, pero sí, sigue por ahí, que vamos a conectar con algo que quería preguntarte también. Sí, entonces, yo creo que las herramientas legales están ahí. El asunto de la disposición cultural. Creo que el dominicano, y no porque tenemos que sincerizarnos, es decir, hay momentos donde tú tienes que cerrar la puerta y sincerizarte como ciudadano, es decir, como ciudad, como miembros de una ciudadanía, de una nación dominicana y decir, señores, nosotros siempre queremos sacar ventaja. Señores, tenemos que buscar el cumplimiento de las leyes porque lo que es mismo para mí tiene que ser igual para la próxima persona. Es decir, y entender que no todo se hace a través de la fuerza, sino a través de la conciencia. Cuando una persona entiende que al violentar una ley no solamente le está impactando a él, sino potencialmente a otra persona, que puede ser bien su familiar, un ser querido, o simplemente para mantener la eficiencia del flujo colectivo. Cuando una persona está en un tapón, y en Dominicana no hemos hecho eso, para hablar desde el punto de vista vehicular, eso tiene un componente si se quiere, de sustracción económica, que todavía los analistas en Dominicana no se han sentado a ver qué tanto le cuesta al país el tener tapones. Eso tiene un valor económico, no solamente en tiempo, sino en 15 otras cosas que no quisiera entrar ahora en detalle. Así es. Ese nivel de análisis es innecesario llegar a eso. Es entender desde la persona que posee una economía informal en la calle a la persona que la tiene que tiene un edificio donde proyecta un negocio formal, de qué forma están impactando o desimpactando la economía de un país por el simple hecho de la forma en la cual se conduce cuando salen de ese establecimiento, cuando somos parte del colectivo. Y ese análisis a lo mejor son los que a mí me interesa ver. No necesariamente que si el edificio puede llegar hasta la acera, que si lindero cero, que si finalmente, en fin, que si cuánto parqueo. En el futuro esa modalidad de un parqueo por cada habitación y media. Sí, no, hay que superar eso, porque eventualmente, y lo estoy diciendo porque ahora en los hoteles, por ejemplo, cuando tú construyes un hotel aquí, y si el terreno tenía más de 25 años ocupado por otra propiedad, ese terreno bien ya no requiere de estacionamiento. Se le permite lo que le llama grandfather, es decir, que ahora él puede utilizar los estacionamientos de edificios cercanos, simplemente facilitando un servicio de valet. Es decir, tú llegas en tu vehículo, tú dejas tu vehículo y ya, tu vehículo se va. Y cuando tú vas a requerir tu vehículo, tú lo avisas 5 minutos antes y ese vehículo va a estar ahí. Es lo mismo como si lo tuvieras estacionado. Entonces, ahí eventualmente también tenemos que llegar. Pero bueno, tú me querías preguntar. Permítenos, Rodolfo, una brevísima pausa de un par de minutos para continuar en otras inquietudes interesantes como las que hemos tocado en esta primera parte y así aprovechar después de nuestra pausa las orientaciones tan interesantes y tan claras que nos ha venido dando en esta conversación. Continuamos con nuestro distinguido invitado, el arquitecto urbanista Rodolfo Pou. ¿Cómo tú nos colocas nosotros desde tu punto de vista, República Dominicana, en relación a Centroamérica y el Caribe en cuanto al desarrollo urbanístico y a la organización de ciudades importantes como el caso nuestro? Sí, después de 20 años de crecimiento de más de un 5% de la economía, no podemos seguir diciendo que somos un país en vía de desarrollo. No, ya no estamos en desarrollo pleno. Desde tu punto de vista, esa ley de ordenamiento territorial, ¿qué impacto y qué implicación tiene sobre la planificación urbanística? De imponerse, debió haberse impuesto décadas atrás, ¿verdad? Y las modificaciones que se le han hecho a los nuevos reglamentos tienen que ser impuestos incluso de inmediato. Ninguna persona está por encima del desarrollo correcto de una ciudad. No.